Principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esta ley nos indica que todo en el universo está en vibración y que nada permanece inmóvil. La materia, la energía, el espíritu, son solamente el resultado de estados vibratorios diferentes. El espíritu representa el extremo polar de las vibraciones más rápidas, cuya frecuencia es tan elevada que parece estar en reposo absoluto. El otro polo lo forma la materia extremadamente densa. Dice el hermetismo que entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. Sabemos que las moléculas que componen la materia están en constante vibración, y que a su vez, los átomos que las forman, también están en constante movimiento y vibración. A su vez, los electrones y protones también están vibrando rapidísimamente. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que no hay nada en el universo que no sea materia mental vibrando en diferentes frecuencias. La luz, el calor, el magnetismo, la electricidad, son solamente diferentes modalidades vibratorias. Aquel plano misterioso conocido con el nombre de cuarta dimensión, es solamente un estado vibratorio de alta frecuencia. Si una persona pudiera hacer vibrar su cuerpo físico a una muy elevada frecuencia por segundo, llamemos la frecuencia X, penetraría físicamente en el mundo de la cuarta dimensión. Sin embargo, no es aquella remota posibilidad lo que debe interesarnos, sino lo que se refiere al control de las propias vibraciones. En efecto, nuestros pensamientos, emociones, deseos, o impulsos, son solamente estados vibratorios. Nuestro cuerpo físico es un conjunto de sistemas que vibran a una misma frecuencia, y la salud es solamente la armonía vibratoria del cuerpo. Enfermedad es desarmonía, y la muerte es la rotura de la cohesión vibratoria de los sistemas biológicos. En el terreno de nuestra vida personal todo gira en torno a la vibración. Si estamos alegres es por una vibración positiva, la tristeza es una vibración negativa. Nuestro pensamiento nos hará ser más o menos inteligentes de acuerdo a nuestra vibración mental. Cada persona tiene un largo de onda mental que le es propio, de acuerdo a la frecuencia vibratoria de su inteligencia. Mientras más corta es la onda mental, más inteligente será el sujeto, y viceversa. La dificultad para comunicarse que tienen las personas, proviene de sus diferentes largos de onda mental, las cuales, al no coincidir en sus frecuencias vibratorias, impiden la mutua comprensión. Si queremos comunicarnos con un individuo, y que nos entienda realmente, debemos esforzarnos por adaptar nuestra onda mental a su estado vibratorio, a fin de establecer una perfecta afinidad. Esto explica las diferencias sorpresivas que se producen entre dos personas que normalmente se entienden bien. Una de ellas ha variado notablemente su largo de onda mental, ya sea alargándola o acortándola, dejando al otro fuera de frecuencia, tal como si pretendiéramos sintonizar una emisora determinada en una frecuencia que no le corresponde. Existen diversos motivos por los cuales se producen caídas vibratorias en la gente. Problemas de salud, estados depresivos, inercia, conflictos internos y abulia intelectual, son algunas de las principales causas. En cuanto a los sujetos que tienen permanentemente una onda muy larga de baja frecuencia, esto se debe a la falta de preparación intelectual del individuo. También influye de manera muy poderosa en las vibraciones de la gente, el medio ambiente, ya que vivimos en un océano de vibraciones, las cuales nos impactan constantemente, despertando en nosotros fuerzas de calidad similar. El espacio cósmico y terrestre que nos rodea, está saturado de vibraciones, y ellas influyen de manera determinante en las personas. En los habitantes de una ciudad, por ejemplo, se puede apreciar, al observarlos, un ambiente vibratorio positivo o negativo, y lo mismo ocurre al visitar el hogar de alguna familia, donde sentiremos de inmediato una irradiación cálida y positiva, o bien, una fuerza que nos repele. Lo que ocurre en nuestras habitaciones, es que la irradiación vibratoria de las personas que allí viven, penetra en la construcción material, impregnándola con energías positivas o negativas, las cuales son captadas fácilmente por los visitantes. Es por eso que hay lugares que al visitarlos despiertan en nosotros una tristeza intolerable,
que llega en algunos casos hasta una profunda depresión con tendencia al suicidio. Estamos, simplemente, recibiendo los estados anímicos de quienes vivieron o trabajaron en ese lugar. Los hábitos de conducta, los estados emocionales, los pensamientos habituales, y las normas morales y espirituales del individuo, determinan la bondad o inconveniencia de sus estados vibratorios, lo que a su vez influye de manera decisiva en su vida cotidiana. Las familias y grupos de humanos en general, se constituyen en vórtices de energía, los cuales dejan sentir su poder en quienes entran en contacto con ellos. Las vibraciones se van acumulando en el individuo, es decir, este va haciendo acopio de buena o mala vibración, y hay momentos en los que el sujeto es una verdadera bomba de tiempo por la fuerza en estado latente que tiene en sí mismo, destructiva o creadora, la cual, con el influjo de un detonante adecuado, se descargará violentamente, produciendo acontecimientos favorables o negativos. Esta fuerza tiene la particularidad de afectar intensamente a las personas que entran en contacto con el sujeto que vibra de manera intensificada, pudiendo resultar estas contagiadas con lo que el emisor siente. Tal caso ocurre cuando alguien nos cuenta sus penas, por ejemplo, y el afectado, después de esto, queda en excelente estado de ánimo, y nosotros, en profunda condición depresiva. Tal vez, uno de los profesionales más afectados por este fenómeno, sea el psiquiatra, quien se contagia con las lacras mentales de sus pacientes, y ellas empiezan a perjudicarlo a él. Aquellos sitios donde se da rienda suelta a las pasiones inferiores, tales como bares o casas de prostitución, son centros de vibraciones inferiores y negativas que perjudican notablemente a los parroquianos. Todo hombre que quiera tener éxito en sus empresas personales o que desee aumentar su capacidad de realizar cosas, ya sea en el terreno espiritual o material, debe, por medio de la autodisciplina, elevar sus vibraciones para no ser afectado por aquello que se denomina mala suerte o desgracia. Es preciso practicar una rígida higiene mental, a fin de no ser afectado por lo negativo del ambiente en el cual nos desenvolvemos. Existen fuerzas tan poderosamente negativas que pueden matar a una persona, ya que su tono o nota básica es destructiva o desintegradora. Sabemos que existen sonidos, vibraciones que pueden destruir la cohesión de la materia, infrasonidos, o bien, que pueden producir un efecto curativo medicinal, ultrasonidos. Conocido es el poder del rayo láser vibración, cuya luz puede perforar el material más duro. El Sapiens busca de manera inconsciente un remedio para sus desarmonías vibratorias, y recurre para esto a la buena música, la cual restablece el equilibrio interno. Sin embargo, existen ritmos musicales de tal disonancia que crean estados negativos dentro de las personas. El sonido de ciertos instrumentos posee cadencias de tal índole, que provoca bajo ciertas condiciones, estados de profunda tristeza, como es el caso de la quena, especie de flauta indígena. Conocemos también el pernicioso efecto de los ruidos que sobrepasan ciertos decibeles de potencia, y que provocan una considerable fatiga nerviosa que repercute en la pérdida de la eficiencia humana, tanto en lo manual como en lo intelectual. La vibración de la palabra humana tiene también poderosos efectos bienhechores o perniciosos en quienes la escuchan. Hay personas de gran simpatía personal, pero cuya voz, sin tener un tono desagradable, resulta repelente. Esto depende del resultado del choque de las oscilaciones sonoras. Si aquellas que recibimos son armónicas a las nuestras, sentiremos simpatía y agrado, y viceversa. La gente no se da cuenta en qué medida se le acoge bien o mal de acuerdo a las vibraciones que se emiten. Es simple comprobar la influencia de las energías oscilantes del individuo. Existe un experimento muy simple para esto y que consiste en tener dos grupos de pequeñas plantas de interior, las cuales se deben separar en dos facciones. A una de ellas es preciso hablarle todos los días, tal como si fueran seres racionales, expresándoles por medio de las palabras, pensamientos de amor, amistad y fortaleza. El otro grupo se deja abandonado a su propia suerte. Con el correr de los días se verá cómo las plantitas regalonas se ponen mucho más hermosas y crecen más rápidamente, aunque tengan exactamente la misma tierra, luz y riego que las otras.
Otra experiencia muy simple consiste en comprobar nuestro poder de inducción vibratorio sobre la gente. Para esto, es necesario dirigirse a alguien que nos tenga notoria antipatía. Venciendo el rechazo que esta persona nos provoque, nos esforzaremos en sentir por ella una profunda simpatía y cordialidad, y después de poco, veremos cómo cambia radicalmente y pasa a tener una gran amistad por nosotros. Muchas veces, somos nosotros mismos quienes provocamos rechazo en la gente por nuestra hostilidad hacia ellas. A través del principio de vibración es posible comprender que las maldiciones existen efectivamente, pero no tienen nada de sobrenatural. Son solamente la condensación y proyección de vibraciones fuertemente destructivas. Con las bendiciones ocurre el mismo fenómeno, pero como se comprenderá, a la inversa. Cuando una pareja de amantes se dice palabras de amor, el goce que experimentan no se debe solamente al conocimiento de que son amados, sino a la influencia vibratoria de la palabra. Reflexionando un poco en esto, es posible concebir la existencia de palabras mágicas, que son solamente la combinación de letras que producirán fenómenos oscilatorios. El tradicional grito del karate, por ejemplo, estaba originariamente concebido con el fin de paralizar efectivamente al adversario, para lo cual tenía que ser emitido en tono y frecuencia determinada, ya que de lo contrario no producía ningún efecto. El estudiante atento que medite sobre el principio de vibración, podrá llegar a comprender cosas de la más grande importancia. El que no tiene ojos para ver ni oídos para escuchar, permanecerá en la antesala del misterio. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio encierra la enseñanza de que la unidad no existe en el universo, ya que todo es dual, todo tiene dos caras o polos opuestos. Los más profundos secretos de la vida se ocultan detrás de este simple hecho, ya que es la polaridad la que mantiene el ritmo de la vida. Si no hubiera polos opuestos, la vida no sería posible. El punto básico que hay que comprender al estudiar la polaridad es el hecho de que los opuestos siempre se presentan en el mismo elemento. Jamás puede aplicarse esta ley a elementos diferentes. La temperatura, por ejemplo, tiene dos extremos, frío y calor, pero no puede hablarse del polo positivo de la temperatura para relacionarlo con el negativo de la electricidad. El principio de polaridad funciona a lo largo de una escala vibratoria de grados, en los cuales se manifiesta una fuerza, graduación que va de lo positivo a lo negativo. Es así como luz y oscuridad representan dos extremos de la misma cosa. En un caso hay presencia de luz, y en el otro, ausencia. Amor y odio son polos opuestos de la misma cosa, es decir, de los sentimientos humanos de atracción o rechazo. El espíritu y la materia son la misma cosa, pero manifestada en vibraciones opuestas. Lo mismo ocurre con la vida y la muerte y el bien y el mal. Sin embargo, es preciso observar que en estos términos no existe lo absoluto, ya que nadie puede decir cuál es el frío o el calor absoluto, por ejemplo. Simplemente hablamos de mayor o menor cantidad de algo en un momento dado. Así, sin errar, podríamos decir que amor es menos odio que no amor. Y el miedo, menos valor que el valor puro. Los dos polos pueden clasificarse siempre como positivo y negativo, y su diferencia es mera cuestión de grados. Es por eso que el hermetismo sostiene la factibilidad de la transmutación mental, es decir, de transformar algo en su opuesto. Odio puede transmutarse en amor, pobreza en riqueza, cobardía en valor e ignorancia en sabiduría, por medio del deslizamiento a lo largo de la escala de la polaridad. Siempre existe un extremo positivo y otro negativo, siendo el polo positivo de naturaleza superior al negativo. El valor es positivo con respecto al miedo, la luz con respecto a la oscuridad, el amor con respecto al odio. El hermetista, actuando como un verdadero científico de la mente, puede elevar sus vibraciones internas a voluntad y transmutar lo negativo en positivo. Es así, como según el Kybalión, lo no deseable se mata cambiando su polaridad.
La enfermedad puede transmutarse en salud al cambiar su polaridad por medio del poder de la mente, la cual se polariza en el extremo opuesto al que se desea suprimir. Lógicamente, solo pueden transmutarse los opuestos de una misma cosa, ya que no sería posible transmutar, de ningún modo, una pera en un durazno. En cambio, puede transformarse una pera verde en una pera madura. Existe en ocultismo un símbolo muy conocido en los antiguos libros esotéricos, y es el de la serpiente mordiéndose la cola. Precisamente, esto representa la polaridad, en que los dos extremos se atraen perpetuamente y buscan devorarse uno a otro, lo cual, por cierto, no ocurre jamás. El vacío atrae a la plenitud. La inocencia y la experiencia procuran absorberse mutuamente. Es por este principio que negamos la existencia de una verdad asequible al sapiens en sus condiciones habituales de vida y sostenemos que toda verdad es semiverdad, y que solo puede llegarse a la verdad absoluta elevándose por encima del principio de polaridad, más allá de los opuestos, hasta llegar al mundo de las causas. Las personas simples creen que llegará el momento en el cual el bien triunfe sobre el mal en el mundo, de una manera definitiva, lo cual, según este principio, es imposible, como también lo es la victoria del mal. Debemos darnos cuenta que el bien y el mal representan los extremos de algo, y que por lo tanto, son absolutamente relativos. Si un zorro entra a un gallinero y devora una gallina, es muy malo para ella, pero muy bueno para el zorro, quien cumple con el principio natural de mantener su propia existencia. En realidad, el mal trabaja para el bien y el bien lo hace para el mal. La vida trabaja para la muerte, ya que desde el momento en que se nace, se comienza a morir nos vamos acercando a la muerte, y la muerte trabaja para la vida, ya que toda destrucción es una transformación que da origen a una nueva forma de vida. ¿Qué sería de la luz si la oscuridad no existiera? ¿Acaso no debe su existencia al hecho de que la oscuridad existe? Por la sola evidencia de que algo existe, tenemos que pensar de inmediato que lo opuesto también es una realidad. Debido a la polaridad, el hombre y la mujer se atraen y procuran llegar a una fusión. Es la ley de la eterna serpiente que muerde constantemente su propia cola. Resulta muy interesante analizar el aforismo de que los extremos se tocan. Si aplicamos esto al amor, por ejemplo, podemos comprobar que es más fácil transformar el odio en amor que convertir la indiferencia en amor. Como los opuestos se tocan, es más corta la distancia de un extremo a otro que de la mitad de la escala a un extremo. Herméticamente hablando, podemos decir que la distancia más corta de un punto a otro no es la línea recta, sino el círculo. Ejemplo. Este círculo representa la escala gradual que transcurre entre dos palos, el positivo representado por el número 100, y el negativo con el 0. Advertimos que estas cifras son enteramente caprichosas, con fines puramente demostrativos. Sostenemos que es más fácil llegar desde el 0 al 100 que desde el 50 al 100. La figura lo demuestra, ya que la distancia es mucho más corta, lo cual no ocurriría si extendiéramos el trazado de este círculo para transformarlo en una línea recta. En nuestro ejemplo el número 50 es el símbolo de los eternos indecisos y abúlicos, la representación de los tibios, quienes no tienen cabida en el reino de Dios. Esto explica el fenómeno de las conversiones, cuando un sujeto en forma súbita, cambia de ideología por otra diametralmente opuesta. Que sirva este arcano de consuelo a quienes tengan problemas graves, están más cerca del éxito de lo que podrían creer, solo la mediocridad no tiene remedio. El hermetismo sostiene que es más nefasta la indecisión que el error. Los motivos están a la vista. Quien sea capaz de leer entre líneas y hacer la digestión del conocimiento, sacará una gran sabiduría de esto. Los antiguos alquimistas sostenían que es posible transmutar el plomo en oro, lo cual en algunos casos se refería a un hecho material, y en otros, a un símbolo. El oro es solamente un extremo en la escala de los metales, por lo cual, el alquimista cambiaba la vibración y la polaridad del plomo hasta transformarlo en oro. Cuando esto se refiere a la transformación de los metales internos en oro espiritual, el ejemplo es igualmente válido. Siguiendo con el principio de la transmutación mental empleada por los hermetistas avanzados,
Haremos un breve esbozo del mecanismo que se debe emplear, aun cuando esto será inútil en manos de quien no haya logrado primero su unificación interna bajo el mando de un yo superior, tema del que hablaremos en páginas posteriores. Con anterioridad hemos explicado que existen muchos planos de vibración. Para los efectos del principio de transmutación mental, hablaremos, para simplificar, de dos planos básicos, el mundo superior de las causas, y el mundo inferior de los efectos, tal como lo demostraremos en el esquema siguiente. Mundo superior de las causas. Más. Yo superior. Mundo inferior de los efectos. Yo psicológico. Cuerpo físico. El mundo inferior de los efectos es el plano físico. El mundo superior de las causas es el plano de la emanación de la vida. El hermetista, para realizar un proceso de transmutación, se eleva al mundo de su yo superior y se polariza por medio de su mente, en el polo opuesto de la vibración que quiere destruir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad. Esto equivale a elevarse por sobre los efectos o fenómenos que se puedan estar sufriendo en un momento determinado. Mediante este proceso, se cambia una vibración de grado en grado, hasta llegar a lo que se pretende. Sin embargo, esto que parece ser tan simple en teoría, requiere para su realización práctica, de una férrea disciplina, y de la creación previa de un yo superior. De otro modo no pasa de ser una teoría. Recordemos el aforismo del Kybalion que dice, la mente, así como los metales y los elementos, pueden transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. A fin de poner en práctica la transmutación mental o alquimia, es preciso aprender primero a cambiar la polaridad de nuestra propia mente, ya que de otra manera no podremos influir en el ambiente que nos rodea. Todo proceso de transmutación, sea que se pretenda cambiar nuestro mundo interior o el mundo material, es siempre una operación mental, ya que todo es mente. Resulta de gran interés para el estudiante el poder cambiar no solamente sus propios estados mentales, sino que también aquellos de otras personas que se encuentren aquejadas por vibraciones negativas o destructivas de cualquier índole. Desde el punto de vista del análisis de los problemas cotidianos, la polaridad es una llave de gran utilidad, ya que permite apreciar los conflictos u obstáculos en su justo valor, sin magnificarlos ni subestimarlos. El hermetista sabrá, por ejemplo, que si se encuentra temporalmente en una situación aflictiva, es posible cambiarla gradualmente polarizándose en lo opuesto, basta llegar efectivamente al otro extremo. El tiempo que se demore esta operación, dependerá de la importancia de aquello que se desea conseguir, ya que todo tiene su tiempo de gestación en la naturaleza. Algo de pequeña importancia se realizará muy pronto, un proyecto de mucha envergadura se demorará un tiempo equivalente hasta dar frutos. Tengamos presente esta gran enseñanza hermética de que lo no deseable se mata cambiando su polaridad. La meditación en esta enseñanza permitirá al estudiante lograr grandes conocimientos. 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio enseña que todo está sometido a una oscilación rítmica, la cual se manifiesta entre dos polos. Existe una acción y reacción, un flujo y reflujo, un avance y retroceso, una elevación y una caída, y esto se aplica absolutamente a todo. El universo, los planetas, la naturaleza, el hombre, las naciones, las civilizaciones, todo nace para alcanzar una cumbre y comenzar después su decadencia y destrucción, cumpliéndose así el ciclo de la vida. Este flujo y reflujo se manifiesta en nuestro cuerpo físico, en nuestras emociones, sentimientos, instintos, inteligencia, y aún, en las diferentes situaciones vitales que vivimos, y que se refieren a nuestros proyectos personales, a nuestra relación con otras personas, a nuestro contacto con la naturaleza, y en general, en todo aquello que forma parte de nuestras vidas. El símbolo del principio del ritmo es el péndulo, ya que en su oscilar explica la acción del ritmo,
cuya medida de oscilación hacia la izquierda es la misma que su movimiento hacia la derecha. En el terreno práctico, puede hablarse perfectamente de la ley del péndulo. La creación ocurre de acuerdo al péndulo. Existe una emanación del todo, a la cual sigue una absorción. La emanación es el tiempo de la creación, y la absorción la etapa en la que el todo reintegra su energía a sí mismo. Podemos comparar esto al ciclo humano de la respiración. El Ser Supremo irradia su energía hasta que ésta se materializa en una creación física y cuando ella llega a la cumbre, es decir, a su grado máximo de materialización, comienza la oscilación inversa del péndulo hasta que se llega nuevamente a la desmaterialización o muerte, y la energía creadora divina se reintegra a su fuente original. Es así como las naciones llegan a la cumbre de su poderío y comienza después un lento declinar. No existe nada que se escape a esta ley. Es un proceso absolutamente inevitable. No es fácil, sin embargo, determinar cuándo un ser humano, una cultura o una fuerza, han llegado al cenit. Lo que sí sabemos con certeza es que irremisiblemente se producirá la decadencia. El principio del ritmo junto con el de la polaridad, que hemos tratado anteriormente, son las fuerzas que mantienen el proceso de la vida, ya que la vida es siempre una fuerza que se mueve alternativa y rítmicamente entre dos polos. Si tuviéramos que definir la vida y la muerte, diríamos que la vida es la oscilación entre dos polos, y la muerte, la polarización de la fuerza en un solo extremo, por un tiempo que sobrepasa el equilibrio de la naturaleza. Esta polarización puede ser negativa o positiva. Es negativa cuando ambos polos se unen demasiado, perdiendo cada uno de ellos, en gran parte, sus cualidades intrínsecas. Es positiva cuando se procura conscientemente destruir una vibración no deseable y se procede a cambiar la polaridad, polarizándose en el extremo opuesto. En el caso de la polarización negativa, a causa del debilitamiento de los polos opuestos se produce una decadencia de la fuerza vital, que puede terminar en una fusión de los polos, lo cual equivale a la muerte. He aquí desvelado de manera sencilla el secreto de la vida, la mantención constante de la tensión entre dos polos. Podríamos decir, en rigor de la verdad, que al nacer un niño, los polos opuestos de su vida están muy separados, y por lo tanto la tensión entre ellos es grande, pero que al ir envejeciendo, los opuestos se van juntando, con lo cual, la vida decae. Los dos polos, en este caso, son el consciente y el subconsciente, o también podemos hablar del sujeto mismo y del medio ambiente. El choque constante entre el hombre y el medio ambiente estímulo, va despolarizándolo lentamente, apagando su fuerza vital. Al examinar las funciones vitales del hombre, podemos comprobar que la polaridad y el ritmo comandan el organismo en sus más delicados procesos, y que siempre la enfermedad es un quebrantamiento del ritmo o una perturbación de la polaridad. El cuerpo necesita mantenerse en constante estado de equilibrio, y su pérdida implica un estado anormal. La ciencia llama homeostasis a este fenómeno, el cual ha sido insuficientemente estudiado, y seguramente, si los científicos utilizaran el principio de ritmo y polaridad, descubrirían muchas cosas nuevas. El funcionamiento del corazón, la respiración, el sueño, la vigilia, están regidas por la ley del péndulo. El sueño, por ejemplo, nos proporciona la necesaria alternancia para mantener nuestro equilibrio. Sabemos que la falta de sueño provoca graves perturbaciones, ya que se rompe el equilibrio orgánico. Durante mucho tiempo permaneció en el seno de las escuelas esotéricas el conocimiento del biorritmo, que son los ciclos vitales que afectan al ser humano con una alternancia positiva y negativa. Hoy día se ha popularizado tanto este saber, que hasta existen calculadoras de bolsillo para determinar su acción. Sin embargo, solamente se han divulgado 3 ritmos. 1. El ritmo de 24 días o masculino, que tiene 12 días positivos y 12 negativos. 2. El de 28 días o femenino, con 14 días positivos y 14 negativos. 3. El de 33 días o intelectual, con 16 mitad días positivos y 16 mitad negativos. No se han vulgarizado los ritmos de 40, de 56,
de 92 y de 276 días. El objeto de esta obra no es el de proporcionar instrucciones sobre biorritmo, lo cual requeriría un volumen aparte, por lo cual nos limitaremos a dar una indicación de extrema importancia para quienes siguen las indicaciones del biorritmo en su vida cotidiana. Estas personas debieran llevar un diario de vida en el cual consignen los acontecimientos fastos o nefastos, a fin de determinar cuál de los ritmos tiene una mayor influencia en sus vidas, ya que esto es algo personal. Algunos sujetos serán muy afectados por lo negativo del ritmo de 24 días, otros, en cambio, sentirán más fuertemente el ciclo negativo del ritmo de 33 días. Una de las cosas más importantes relacionadas con el principio del ritmo, es el hecho de que cada persona crea además, sus propios estados rítmicos, de acuerdo a la naturaleza de sus acciones, las cuales al repetirse en varias oportunidades, terminan por tomar un ritmo en virtud del cual se repetirán periódicamente en la vida del sujeto acciones y acontecimientos, sin que su voluntad intervenga para nada, es decir, no se realizarán porque el sujeto lo desee, sino que a la inversa, éste será incapaz de neutralizar los acontecimientos negativos. Vamos a ilustrar brevemente cómo nace un ritmo negativo. Una persona es víctima de un robo, por ejemplo, y por no ser de gran cuantía, no se toma la molestia de hacer la denuncia correspondiente. Como consecuencia de este hecho, se forma un ritmo negativo, y este individuo experimentará en forma periódica pérdidas de carácter económico, las cuales seguramente se producirán en posiciones planetarias similares a las que existían el día del primer hurto. Otro ejemplo fácil de comprobar lo constituyen las riñas matrimoniales, las que terminan por crear un ritmo desarmónico que fomentará la aparición de nuevos y más graves problemas. Es así como se crean ritmos de riqueza o escasez, de felicidad o desgracia, armonía o desarmonía, y una vez en movimiento, resultan muy difíciles de neutralizar. Es muy sabido el hecho de que las calamidades ocurren a veces en oleadas, tal como el flujo de la marea, es decir, se suceden rápidamente sin que el sujeto alcance a reaccionar. A la inversa, también sobrevienen rachas de buena suerte, en que a una persona le ocurre una serie de acontecimientos positivos. De esto se deduce que el sujeto toma un ritmo en un momento dado, por motivos no siempre fáciles. Por desgracia, hay individuos que a temprana edad en la vida toman un ritmo de calamidades diversas, las cuales se les repiten en cada oscilación del péndulo, y esto resulta generalmente muy difícil de neutralizar, ya que mientras más tiempo dure, se fortalece el poder de la fluctuación. Aquellos matrimonios que viven los resultados de ritmos negativos, harían muy bien en abstenerse de procrear hijos hasta que el péndulo no se mueva al otro extremo, ya que la criatura nacería con una vibración rítmica nefasta, cumpliéndose el aforismo bíblico de que los hijos pagan los pecados de los padres. Los hábitos se forman por un ritmo, y solamente pueden destruirse, cuando son perniciosos, por la creación de un nuevo estado rítmico de naturaleza opuesta. El principio del péndulo completa el conocimiento sobre transmutación mental, ya que nos enseña que es posible elevarse por sobre la oscilación rítmica, polarizándose en el polo que uno desea permanecer, y evitando de esta manera dejarse llevar por el flujo y reflujo. El sapiens es un esclavo del movimiento oscilatorio del péndulo, y si tiene éxito en algo, se debe a que por casualidad, si lo podemos llamar así, su acción coincide con el movimiento del péndulo. En lo económico, en la salud, en el trabajo, en la vitalidad, en el amor, la gente está absolutamente a merced de la ley del péndulo, y son meras hojas arrastradas por la tormenta, sin que puedan nunca saber a dónde las lleva la marea de la vida. El hermetista, por el contrario, puede sobreponerse al principio del ritmo, aun cuando no puede anularlo. Con el poder de su voluntad puede elevarse al plano superior de las causas, y dejar que la oscilación rítmica transcurra por debajo de él. Lo que se llama ley de compensación tiene mucho que ver con el principio del ritmo, ya que compensar significa equilibrar o balancear, que es lo que ocurre cuando la medida de la oscilación hacia la izquierda determina la medida de la oscilación hacia la derecha. Esto determina la cantidad de cosas que una persona puede poseer, ya que siempre el sujeto tiene,
en cantidad, la exacta proporción de aquello que le falta. Es así como un hombre rico carecerá de otras ventajas que tiene el pobre. Ya conocemos el dicho afortunado en el juego, desgraciado en amores, o viceversa, aforismo que pretende transmitir algo de la idea que estamos tratando. Ya que hemos tocado este punto, resulta interesante señalar que absolutamente todos los seres humanos nacen con la misma cantidad o margen de cosas que pueden tener, lo que varía es solamente su distribución. Así, diremos, que todos traemos 100 unidades vitales lo que podemos llegar a poseer, y 100 unidades negativas lo que nos faltará. Un hombre rico es aquel que ha anulado la mayor parte de sus posibilidades, a fin de concentrar sus 100 unidades vitales solamente en ganar dinero. Lo que se refiere al amor, la sensibilidad espiritual, la dicha familiar u otras cosas, estará seguramente entre los faltantes o unidades negativas. Expresándolo de diferente manera, nunca un hombre podrá tener más del simbólico número 100, pero esta cantidad puede estar distribuida en muchas cosas o concentradas en 2 o 3. La dispersión da por resultado una vida más equilibrada, pero probablemente no se destaque ningún aspecto especial. La concentración implica el sacrificio de muchas cosas. Ilustraremos esto con un ejemplo. A concentración unidades vitales. Riqueza, 45 unidades. Poder, 20 unidades. Nobleza moral, 5 unidades. Amor, 5 unidades. Inteligencia, 10 unidades. Salud, 10 unidades. Felicidad, 5 unidades. Resultado, sujeto rico y poderoso, pero muy desgraciado. B. Dispersión unidades vitales. Riqueza, 10 unidades. Poder, 10 unidades. Amor, 15 unidades. Amistad, 10 unidades. Nobleza moral, 15 unidades. Inteligencia, 15 unidades. Salud, 10 unidades. Felicidad, 15 unidades. Resultado, sujeto más equilibrado, con una vida más rica y plena de elementos diferentes. Estos ejemplos son absolutamente arbitrarios y solo tienen como objetivo ilustrar lo que ocurre con la dispersión o concentración de las unidades vitales. Cada lector, conociendo la teoría de esto, puede establecer símiles para diferentes casos. Podemos efectuar una comparación con nuestra capacidad muscular, por ejemplo, la cual podríamos utilizar íntegramente en caminar solamente. O bien, podríamos caminar, cortar leña, nadar, trepar y boxear, distribuyendo nuestra energía vital en varios asuntos. Igualmente, un potencial eléctrico determinado, podríamos emplearlo en abastecer una fuente de consumo de gran poder o dividirla con el fin de encender cientos de ampolletas comunes. De acuerdo con esta ley de las unidades vitales, resulta de gran interés el analizar lo que ocurre cuando dos personas contraen matrimonio, compartiendo así sus unidades vitales. O bien, cuando por el hecho de nacer un hijo, este trae sus correspondientes 100 unidades vitales, las cuales, mientras los padres deban alimentarlo, pasan a engrosar el patrimonio familiar de unidades vitales. Para finalizar, diremos que solo quienes logran hacerse superiores al principio de ritmo pueden estimarse verdaderamente libres. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a una ley desconocida. Hay muchos planos de causación, pero ninguno escapa a la ley. Esta ley nos enseña que nada en el universo ocurre casualmente, todo tiene una causa específica. Lo que llamamos casualidad es solamente aquello cuyas causas permanecen desconocidas, pero no es posible que exista algo aparte y fuera de las leyes, ya que esta fuerza sería independiente y superior al universo. Aplicando a la ley de causación el principio del ritmo, podemos decir que la magnitud de un efecto es siempre equivalente a la importancia de la causa que lo generó. Tal como lo expusiéramos al tratar el principio de polaridad, existen dos planos básicos, el de las causas superior y el de los efectos inferior, y en su vida cotidiana el hombre solo conoce este último. Vivimos en el mundo de los efectos, y solo el hermetista puede conocer las causas ocultas de los hechos.
La manifestación más conocida de la causalidad es lo que el hinduismo divulgó con el nombre de karma, palabra que conservaremos, por ser muy adecuada. El karma pretende explicar la relación que existe entre los sucesos que le ocurren a un individuo y sus acciones del pasado, ya sean de esta vida o de una anterior, y contrariamente a lo que se cree, no siempre es negativo, sino que también existe un karma positivo, el cual equivale al resultado de nuestras buenas acciones del pasado. La ley del karma está íntimamente ligada al fenómeno de la reencarnación, proceso cuya veracidad no pretendemos ni deseamos demostrar. Ya hemos dicho que en el hermetismo no se debe creer o dejar de hacerlo, simplemente se entiende o no se entiende. La reencarnación es un asunto de criterio muy personal, en que el individuo siente en lo más íntimo que esto es así efectivamente, y si no lo siente de este modo, ningún argumento lo convencerá. Además, si es que fuera posible dar pruebas, esto desvirtuaría la libertad de elección, ya que significaría presionar al sujeto, para que éste, persuadido de la veracidad de algunos fenómenos ocultos, ingresara a una escuela esotérica sin una genuina inquietud espiritual. No obstante, en páginas anteriores hemos sugerido la manera de concebir intelectualmente lo que es la reencarnación, una fuerza que toma posesión de la materia. Con la experiencia de las plantitas de interior podemos darnos cuenta que lo que hicimos en realidad fue hacer encarnar una fuerza en la materia vegetal, la cual sobrevive a la vida de la planta y continúa en evolución indefinidamente. Este es un símil de lo que sucede cuando la energía espíritu encarna en un cuerpo animal, ya que al morir el espíritu sigue encarnando en nuevos cuerpos hasta completar un ciclo evolutivo en la materia. La ley de causa y efecto nos brinda una explicación racional de las aparentes injusticias del mundo. Podemos entender por qué un niño nace lisiado o fallece a temprana edad. Es posible darse cuenta por qué algunas personas de exquisita sensibilidad espiritual viven en la inopia y otros, verdaderos animales, nadan en la riqueza. Se nos aclara el fenómeno de los niños genios, que manifiestan extraordinarias potencialidades musicales desde muy pequeños, o el hecho extraordinario de enriquecimientos repentinos por un golpe de suerte. Obtenemos más luz de por qué un sujeto que trabaja hasta casi matarse no alcanza jamás éxito económico, y en cambio, a otro que es un flojo consuetudinario, le sonríe la fortuna. Los acontecimientos históricos nos entregan una nueva luz. Podemos comprender cómo se origina el fenómeno de personajes de relevancia histórica que llegaron a tener un gran poder, habiendo salido de la nada, como podría ser el caso de Hitler, por ejemplo. Desconocemos ciertamente qué causa lo colocó en el puesto directivo que ocupó, ya que la vida es como un enorme tejido en el cual se va formando la historia, puntada a puntada, y en el que todos los acontecimientos están eslabonados. Este es el velo del Maya, imposible de penetrar por el común de los mortales. La acción del karma es uno de los motivos que nos llevan a sostener que todo está escrito, ya que el presente siempre es determinado por nuestras acciones pasadas. Cada persona tiene una cantidad determinada de causas que se mantienen en suspenso en sus vidas, las cuales van forjando el destino del individuo a medida que se materializan como efectos. Solo el hombre verdaderamente sabio puede neutralizar en parte los efectos de causas indeseables. Ya hemos hablado de los señores del destino, o arcontes, quienes dirigen el destino del sapiens. En realidad, ellos trabajan con el karma de las personas, pero desde un punto de vista colectivo. Es el karma de la humanidad el que ellos controlan y manejan, y dentro de este contexto general, ellos actúan como jueces ocultos los cuales premian o castigan las acciones del ser humano. El principio de causa y efecto actúa paralelamente a esto, es decir, el ser humano se castiga a sí mismo con su propio karma. Los arcontes planifican y escenifican la acción para que el sujeto reciba lecciones provechosas, y pueda, a la vez, tener experiencias significativas. Hay personas que en su vida anterior fueron muy ricas, y que abusaron del poder que otorga el dinero, y que en su vida actual son verdaderos pordioseros, con el objeto de sufrir en carne propia la experiencia de la extrema necesidad. El que asesinó a alguien, morirá a su vez por la acción directa o indirecta de su pasada víctima. El que se valió del amor o la pasión para esclavizar a una mujer,
estará en esta existencia, sometido a la tiranía femenina. Hay ocasiones en que al observar atentamente a un mendigo, nos damos cuenta de que hace gala de una temible soberbia, y que desprecia a todo el mundo. Y esto no es debido a una simple compensación psicológica, sino que tiene raíces más profundas. Seguramente en su vida pasada, este individuo ocupaba una alta posición, y a causa de esto, su orgullo desmedido sobrevivió a la muerte del cuerpo físico. Se argumenta que si hubiéramos vivido antes en otros cuerpos, seguramente nos acordaríamos de esto, pero este razonamiento es infantil, ya que al destruirse el cerebro, se borra la memoria. Sin embargo, subsisten los impulsos instintivos que se derivaron de las experiencias pasadas. Por ejemplo, si un sujeto en su encarnación anterior fue ajusticiado por ladrón, tendrá actualmente una honradez extremada pero de carácter compulsivo. En el caso de los juegos de azar podemos ver una acción directa de los arcontes del destino, quienes eligen al sujeto que ha de ganar el premio más importante, ya que esto involucra un cambio absoluto en su vida. En el caso de los ya millonarios que resultan premiados, este resultado no hace sino acrecentar o reforzar los acontecimientos anteriormente decretados por los señores del destino. El azar es solamente el efecto visible de una causa que desconocemos. Por lo general, no resulta posible establecer todas las causas que han provocado un efecto determinado, ya que éstas se enlazan unas a otras, y solo podemos observar las más recientes, ya que el presente se basa en el pasado, pero meditando un poco, podremos, a manera de ejercicio filosófico, contemplar una cadena de causas que se pierde en el pasado. Es por esto que el hermetista concede gran importancia a los pequeños detalles, ya que pueden convertirse en factores decisivos en la vida de una persona. Una pequeña causa puede desencadenar grandes efectos. Una de las características más peligrosas del principio de causa y efecto, es el hecho de que el karma puede proyectarse y afectar a otras personas que no tienen culpa alguna de las causas puestas en movimiento por el emisor. Es así como existe una ley ineludible en el sentido de que si ayudamos a una persona que está afectada por un karma negativo, cargaremos con esa fuerza destructiva, la cual nos provocará grandes problemas. Es por este motivo que el hermetista no puede ayudar indiscriminadamente a la gente, ya que gastaría su fuerza sin gran provecho, llenándose en cambio de vibraciones negativas que terminarían por destruirlo. Aquellos individuos que buscan constantemente un auditorio a quien relatar las calamidades que les han sucedido persiguen, inconscientemente, deshacerse del veneno que los aqueja, para inyectárselo a quien escucha la confidencia, quien termina en muy malas condiciones por haber cargado con la desdicha ajena. La imagen del buen samaritano es conmovedora en su bondad, pero este sujeto siempre estará sacrificando su existencia para que otros saquen algún provecho, mientras él absorbe las lacras de aquellos a quienes auxilia. Esto no sería tan pernicioso si quienes profitaran de esto llegaran a constituirse en el día de mañana en personajes valiosos para la humanidad, pero es de vana majestad si utilizan de manera absolutamente egoísta lo obtenido. Esto podría dar lugar, eventualmente, a la destrucción de un hombre espiritualmente muy elevado y valioso, para elevar a patanes o rufianes encubiertos. Existe otro aspecto de gran interés en lo que estamos tratando, y es lo que se refiere al individuo que comete un robo oculto, al usufructuar con malas artes de bienes o valores que no amerita. Este hombre contrae una deuda con la naturaleza, es decir, algún día debe devolver o pagar aquello que hurtó, por lo cual, si cometemos la imprudencia de ayudar a esta persona, nos hacemos responsables, en gran medida, por la dirección de su vida, y la naturaleza, por lo tanto, nos exigirá a nosotros el pago de la deuda insoluta. Todo aquello que necesitamos o deseamos, pertenece al depósito común de la naturaleza, quien no regala nada, sino que nos vende lo que queremos, y siempre hay que pagar por esto. Nada es gratis, hay que pagar hasta por nuestra vida, por los momentos de placer, por el amor, por la tranquilidad, el conocimiento, el poder, y hasta por el aire que respiramos. Esto permanece inadvertido porque estamos acostumbrados a considerar el dinero como el único instrumento de pago. Ignoramos que en el mercantilismo cósmico el dinero no tiene valor, y se precisan otras cosas,
tales como el caldo áureo del que hemos hablado en capítulos anteriores. Para el diablo, por ejemplo, una sola alma tiene más valor que todo el oro del mundo. Lo más importante relacionado con la ley de causa y efecto, es el hecho de que el hermetista avanzado puede elevarse, mediante un prodigioso esfuerzo volitivo, al mundo superior de las causas, y polarizarse en este plano, convirtiéndose él mismo en causa, y dejando así de vivir los efectos emanados del plano superior. Desde el mundo causal, el hermetista puede encauzar su vida de acuerdo a lo que planifique, ya que tiene la certeza de que las causas puestas en movimiento por su poder espiritual, se materializarán tarde o temprano en efectos materiales concretos. 7. El principio de generación. El género está en todo, tiene sus principios masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. El séptimo principio hermético completa el conocimiento de las leyes de la naturaleza, mostrándonos que el género se manifiesta en todas las cosas, y que la fuerza masculina y femenina está presente en todo. No debemos cometer el error de confundir la generación con el sexo, ya que éste se refiere solamente a la estructura misma de los órganos generadores y su diferente conformación entre macho y hembra. El sexo es una de muchas manifestaciones del principio de generación, y corresponde al plano físico, pero como sabemos, hay muchos planos donde existe el principio mente, y por ende, la generación. El hermetismo sostiene que el género es la fuerza impulsora de la vida, y que actúa hasta en el átomo, en el cual encontramos lo positivo y negativo, cuya mutua influencia crea la energía. En vez de referirnos al polo positivo y negativo, podemos hablar con mayor propiedad, de lo masculino y femenino, lo generador y lo concebidor. Lo positivo de la electricidad es lo masculino, lo negativo, lo femenino. Lo femenino o negativo es la matriz de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos. La energía femenina busca su unión con lo masculino, y absorbe de este, lo activo, que la lleva a producir una fuerza nueva. La enseñanza hermética afirma también que la gravitación es producida por la atracción y repulsión de los principios femenino y masculino. Analizando nuestro cuerpo físico, comprobaremos, tal como ya lo hemos señalado en páginas anteriores, una bipolaridad. Es así como el hombre es masculino desde el plexo solar hacia abajo, y femenino desde esta zona hasta su cabeza inclusive, y con la mujer ocurre lo contrario. De esta manera, podemos observar que la mujer es cerebralmente masculina, y el hombre, de cerebro femenino. El principio concebidor del hombre está en su imaginación, y de la mujer, en el útero. A la vez, dentro de nuestro propio cuerpo, la mitad vertical derecha es masculina o positiva y la izquierda, negativa. El hemisferio cerebral derecho, positivo, y el izquierdo, negativo. Es posible, mediante el principio de generación, comprender el significado oculto de la actitud mística o religiosa de juntar las palmas de las manos para orar, lo cual involucra un proceso de generación al oponer positivo y negativo. El género es la ley oculta mediante la cual el estudiante de hermetismo puede crear un nuevo ser, mutante, el cual será concebido con los atributos superiores del hombre trascendidamente humano. No existe otro camino real para la evolución espiritual, y todo lo que no signifique utilizar este arcano, es pura fantasía, y por ende, se llegará a resultados puramente subjetivos. Es por la comprensión de esta ley de generación que podemos también entender lo engañoso que resulta eludir los problemas, dificultades, y obstáculos, considerándolos solamente como vallas que nos harán perder el tiempo y nos provocarán nada más que molestias. El hermetista debe mirar los problemas como el polo negativo de la vida, es decir, la fuerza a la cual él debe oponer su energía positiva generadora, para crear lo que desea. Si comprendemos este fenómeno, lograremos una visión completamente nueva y diferente en relación a las vallas que surgen en nuestra vida, las cuales serán nada más que el complemento necesario para poder desarrollar nuestra conciencia. En efecto, la conciencia, que es justamente la cualidad que queremos lograr, es el resultado del choque entre la inercia y el poder de nuestra voluntad, dirigida por una inteligencia despierta. Sin existir esta lucha de fuerzas opuestas, el progreso hermético no es posible, como tampoco
Ninguna clase de evolución. Revelaremos en este punto el gran arcano mágico de la mutación del sapiens su hombre de barro, en hombre estelar. Esta transformación solo es posible si el sujeto entra en contacto con un maestro de carne y hueso, el cual será su padre espiritual. ¿Y quién será la madre? La madre es la bestia del individuo, es decir, él mismo, quien es de polaridad femenina o negativa, espiritualmente hablando. Es así como el iniciado es hijo de la bestia y el maestro espiritual. El estudiante que está enfrentado a un proceso de real iniciación no simbólica se verá fuertemente arrastrado por el péndulo, en una oscilación que tan pronto lo acercará al maestro o a la bestia. Hay momentos en los cuales sentirá, con fervor profundo, la inconmensurable evidencia del hermetismo, sintiéndose elevado a planos superiores de conciencia. En otros instantes, en cambio, todo se oscurecerá, la iniciación perderá sentido y propósito, y el estudiante creerá estar sometido a una burla cruel. Solamente la gradual detención de este movimiento pendular le permitirá alcanzar la estabilidad del conocimiento consciente. El principio de generación nos indica que no es posible que exista una creación sin la presencia de elementos padre y madre, y esto es válido en todo el universo, inclusive para el proceso de la iniciación. Este es el motivo por el cual un hombre solitario, por mucho conocimiento teórico que posea, puede llegar solamente a resultados subjetivos, ya que carece del otro polo generador. De ahí la necesidad de encontrar un maestro, y valga en relación a esto, lo que hemos manifestado en páginas anteriores. Si un maestro no es un mutante, es entonces un falso maestro, pero este término es muy relativo, ya que si es falso en relación a lo superior y óptimo, puede ser muy verdadero en relación a lo inferior. Por lo tanto, es preciso aclarar, que aunque un maestro no sea un mutante, puede ser de gran ayuda para un estudiante. Lo que no podrá brindarle, en este caso, será el conocimiento de lo absoluto, ni tampoco podrá transmitirle el fuego sagrado, el que según la fábula, fue robado por Prometeo del cielo. Este fuego sacro no es una abstracción ni un símil, corresponde a un hecho real, y es el poder espiritual que está simbolizado en la sigla INRI, que aparece sobre la cabeza de Jesucristo, y cuyo verdadero significado hermético es, Igne Natura Renovatur Integrat, pero que también puede leerse como Jesús Nascente Renovatur Iao, o Igni Nitrus Roris Invenitur. Todas estas fórmulas fueron usadas por los primitivos rosacruces hoy desconocidos, y se referían precisamente al fuego divino, fermento mágico de los alquimistas, el cual, como ya lo hemos dicho, lo renueva todo. Sin embargo, no se piense que basta encontrar un maestro para evolucionar, por el contrario, el discípulo progresará solo en la medida que él mismo maneje en forma superior el principio de generación, ya que si bien es cierto que necesita de un fermento espiritual positivo o activo, no es menos indispensable la creación por el mismo estudiante, de un ser mental y etérico, con los atributos y cualidades del iniciado. Esto se conoce con el nombre de teurgia, arcano que estudiaremos más adelante. Prosiguiendo con el principio de generación, es fundamental considerar la influencia tremendamente positiva o negativa que puede tener, en la vida de una persona, el matrimonio. Perjudicial cuando la unión es tan desarmónica que se vuelve peligrosamente destructiva, y favorable, al existir verdadero amor y armonía. El concepto hermético del matrimonio es muy diferente del habitual, y no se precisa, para designar una unión con este nombre, del contrato matrimonial. Explicaremos esto procediendo a la inversa. Puede existir una pareja y esto es desgraciadamente frecuente que habiendo celebrado enlace matrimonial, legal o jurídico, carezca en absoluto de las condiciones para lograr lo que llamamos el aura matrimonial, y de hecho, pueden transcurrir 20 años casados, y esta no se forma jamás. El aura matrimonial es un hijo oculto o mental de ambos cónyuges, campo magnético positivo y cerrado que une, armoniza, y protege a la pareja, conformando el matrimonio verdaderamente establecido o realmente formado, de acuerdo a las leyes de la naturaleza. No son las leyes de los hombres las que pueden casar a dos personas, es solamente la naturaleza la que une o separa, de acuerdo a las condiciones imperantes.
El aura matrimonial es el verdadero secreto de la felicidad y unión conyugal. Cuando no existe, no hay nada, por muchos certificados que haya extendido la autoridad competente. Herméticamente, solo es matrimonio aquel que está unido por el oculto vínculo de la esfera bipolar, la cual se forma solo por un verdadero y genuino amor. Las parejas que carecen de este hijo oculto del amor, no son un matrimonio, y están unidas solamente por la pasión, la conveniencia personal, la soledad o el hábito. Aquellas religiones que consideran el matrimonio como algo indestructible e irreversible, y que obliga al sujeto de por vida a tal unión, so pena de cometer grave pecado, debieran modificar con urgencia este mandato, ya que esto significa proceder a la inversa, como lo hace generalmente la bestia sapiens, es decir, se trata de mantener la unión artificial de la familia por una imposición antinatural en vez de hacerlo por el ejercicio limpio y hermoso del amor. ¿No sería preferible enseñar a la gente a amar verdaderamente? En verdad, si una familia no está unida por un genuino amor, solo es un grupo de bestias que viven juntas por obligación o conveniencia, caso en el que se encuentran muchas más personas de las que desearíamos. De más está decir, que la felicidad solo es posible en hogares constituidos por un verdadero matrimonio, ya que de otra manera, solo son un remedio de lo ideal, ya que no existe sino un solo lazo que pueda mantener al hombre y a la mujer unidos verdaderamente, el amor, y su carencia es lo único que conspira contra la estabilidad de la familia. Queremos terminar este ligero estudio del género, sugiriendo al lector que trate de descubrir todo lo que está escrito entre líneas y de meditar profundamente en esto, ya que los más profundos secretos se desvelan con esta clave. Por nuestra parte, no estamos en absoluto interesados en hablar más de la cuenta, solo lo necesario para proporcionar las herramientas con las cuales se pueda llegar a construir al iniciado. Los discípulos. Para que se produzca la realización hermética, no basta encontrar un maestro, sino que es preciso que exista el discípulo, o sea, que el postulante se convierta en un verdadero estudiante de los misterios de la vida. Esto no es fácil, ya que la persona está acostumbrada al concepto tradicional de educación o enseñanza, en el cual basta estudiar con empeño para convertirse en un sabio en la materia. Se cree entonces, que el mayor o menor avance depende de la cantidad de conocimientos que el sujeto recibirá de su maestro o de la escuela a la cual pertenece. De este modo, si una institución pudiera exhibir un abultado programa de estudios herméticos o esotéricos, el sujeto se sentiría muy inclinado a pensar que ha encontrado la verdadera senda. Nuevamente, es preciso volver a subrayar la diferencia enorme que existe entre un grupo de estudios y una escuela iniciática. En el grupo de estudios el individuo está solo para aprender cosas, que pueden servirle o resultar inútiles, que pueden ser reales o subjetivas. En cualquier caso, el sujeto no obtendrá su salvación, no se liberará del alma colectiva de la especie, pero de todas maneras avanzará en su senda de superación, alcanzando el mérito necesario para continuar su progreso, y tal vez, liberarse en una futura reencarnación. En la escuela iniciática el discípulo tiene la oportunidad de alcanzar una real evolución, liberándose del alma colectiva del sapiens, y convirtiéndose en un auténtico mutante u hombre estelar. Por esta razón, si alguien ha podido ingresar a una escuela iniciática, necesita una serie de indicaciones y puntos de referencia para poderse orientar en el trabajo que allí se realiza, ya que de otro modo se desilusionaría prematuramente al no poder captar el sentido y contenido de las disciplinas e instrucciones. Tal vez la valla más grande que pueda encontrar el estudiante es el hecho de que no le sirve de nada estudiar la teoría hermética, ya que su intelecto no le basta para desvelar los arcanos que se presentan ante él. Por muy inteligente que sea un individuo, encontrará que la razón y la lógica no resultan suficientes para conocer la verdad profunda, ya que necesita para esto alcanzar un estado de conciencia mucho más elevado, en el cual sus facultades intelectuales alcancen un rendimiento óptimo. Ya hemos hablado con anterioridad de que el ser humano vive en un permanente estado onírico, interrumpido solamente por pequeños chispazos de conciencia, y que aun cuando pareciera estar despierto durante el día, es un verdadero sonámbulo, con un bajísimo estado de vigilia.
Es así como la razón y la lógica del sapiens son los instrumentos intelectuales de la fantasía onírica, hecho muy difícil de advertir, por los obstáculos naturales que presenta la autoobservación de fenómenos tan sutiles como lo es el de la conciencia humana. Este es el motivo por el cual la inteligencia no basta para conocer hechos que ocurren en el mundo de la realidad vigílica. De esta manera, no puede el estudiante, al comienzo, basarse solo en el testimonio de su razón. Es preciso que aprenda a pensar con otro cerebro, que haga nacer en él, otra razón, superior a la común, y esto es lo que solamente puede conseguirse a través de la iniciación real, jamás por lo simbólica. Esta iniciación real se caracteriza porque provoca cambios profundos y concretos en la estructura psicológica del estudiante. Sin embargo, debemos advertir que es este un proceso doloroso y difícil, que puede llevarse a buen término solo mediante un esfuerzo sobrehumano del neófito. Explicaremos este tema en forma más detallada en capítulos posteriores. Por el momento nos limitaremos a describir las condiciones que debe reunir un discípulo, y los obstáculos internos y externos que debe franquear. En términos generales, las escuelas no eligen sus discípulos entre los postulantes más inteligentes, sino de aquellos que poseen características que los hacen especialmente aptos para enfrentarse al espectro de su propia animalidad. Corno efectivamente deben hacerlo. Una buena pauta de selección sería más o menos la siguiente. 1. Tener oro espiritual contenido interno. 2. Carecer de prejuicios o ser capaz de superarlos. 3. Tener conciencia de la propia nadidad. 4. Anhelar la iniciación, el proceso completo como lo más importante de la vida. 5. Lealtad, dedicación, constancia y fidelidad para con la escuela. 6. Poseer una inteligencia flexible y ágil. 7. Armonizar con la nota fundamental de la escuela. 8. Buena disposición para cumplir con las indicaciones recibidas. 9. Estar libre de perturbaciones mentales de cierta relevancia. Podemos apreciar cómo no cuenta mucho la pureza ni el coeficiente intelectual, ni títulos profesionales o posición social. Lo que se busca básicamente es la disposición interior del sujeto y su capacidad de entrega a una tarea hermética que no solo es para toda esta vida terrestre sino que determina además su existencia futura. Ninguna verdadera escuela quiere perder el tiempo con personas que hacen trampas, es decir, que se engañan a sí mismas al manifestar su anhelo de superación espiritual y su firme determinación de convertirse en seres superiores. Prefieren dedicar su esfuerzo a quienes mantengan efectivamente una línea constante de acción en su trabajo iniciático. Es preciso aclarar que solo se llega a ser discípulo después de un tiempo de prueba en la escuela, pero que la persona puede permanecer para siempre como un simple estudiante, sin llegar al discipulado, por no estar las condiciones dadas para esto. Existe un camino fácil y un camino difícil, que son la senda del estudiante y la del discípulo. Cada una tiene desventajas y privilegios, por lo cual nadie, sin un análisis exhaustivo del asunto, puede manifestar que no se conformaría nunca si no llega a ser discípulo. Para explicar estas diferencias, trazaremos un paralelo entre ambas opciones. Camino fácil del estudiante. Obligaciones, muy pocas. Se refieren especialmente a llevar una vida ceñida a elevados principios morales y espirituales, y a practicar la bondad y la fraternidad. También debe, lógicamente, cumplir con los reglamentos de la institución. Pruebas que debe pasar, son relativamente simples, y no exige un tremendo esfuerzo el sortearlas con éxito. Logros: dominar y encauzar el carácter y superar complejos, inhibiciones o frustraciones. Aprender a manejar el poder mental a fin de encauzarlo hacia la propia superación, o bien para ayudar a sus semejantes. Conocimiento de los misterios de la vida y de las causas básicas de todo lo que existe. Preparación para una realización completa en su próxima reencarnación. En síntesis, el estudiante evoluciona en buena medida, pero no llega a la muerte hermética, es decir, no se libera por completo del alma colectiva del sapiens. Camino difícil del discípulo. Obligaciones, tremendas y muy difíciles de cumplir.
El discípulo debe estar dispuesto a renunciar a sí mismo durante un período determinado y hacer un voto de obediencia absoluta a su instructor. Debe estar dispuesto a renunciar a todo, si es que así se lo pidieran. Pruebas que debe pasar, muy pocos individuos pueden soportarlas. En la novela Zanoni se describe una de estas pruebas, el encuentro con el espectro del umbral. Sin embargo, en la vida real esta experiencia es menos espectacular que en la descripción novelada de Edward Bulwer Lytton, pero, bastante más difícil por lo sutil. Lo negativo de la naturaleza podríamos llamarlo Satán. Reacciona en contra del discípulo, a quien se le producen toda clase de reacciones negativas, ya que las potencias de la oscuridad tratan de impedirle su llegada al Olimpo de los dioses. Logros que alcanza en caso de triunfar sobre las pruebas, después de llevar a cabo la muerte hermética, se convierte en un mutante u hombre estelar, sujeto que llegó a la cúspide evolutiva como hombre terrestre, y que debe empezar su evolución en un nivel superior. Alcanza la inmortalidad de su esencia por la práctica de la reencarnación consciente, y traspasa el velo del Maya, llegando a la verdad absoluta. Está más allá del bien y del mal, y por encima de los opuestos, más allá del placer y del dolor, más allá de la felicidad y la desgracia, más allá de la vida y de la muerte. Estas no son realizaciones simbólicas, sino absolutamente reales y verídicas. Sin embargo, aquí es donde se suscita una serie de interrogantes por parte del neófito, quien cree que se trata de convertir al iniciado en un superhombre, en un ser invencible e indestructible que no puede enfermarse ni morir, y que no necesita comer ni realizar sus funciones biológicas normales. Muchos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué Cagliostro murió en prisión? Deduciendo de esto, y de los incontables azares de su vida, que no era un verdadero iniciado. Por nuestra parte aceptamos a Cagliostro y al conde de Saint-Germain como dos de los más grandes maestros hermetistas que han existido, y negamos, al mismo tiempo, la pretendida muerte de Cagliostro en prisión, la que si hubiera sido genuina, no restaría, por lo demás, ningún brillo al gran Cocteau. Las apariencias generales engañan, y los maestros de la talla de un Cagliostro, se cuidan muy bien de revelar sus verdaderos propósitos, a fin de no sufrir las reacciones negativas de la bestia humana. No obstante, en este caso, podemos aplicar el dicho popular que quien se acuesta con niños amanece mojado, es decir, que quien interviene en los asuntos del mundo para salvar al Homo sapiens de situaciones inconvenientes, o para facilitar o mejorar sus condiciones de vida, termina por ser crucificado por los mismos a quienes trató de ayudar. Prosiguiendo con el falso concepto del superhombre, queremos pedirle al lector que imagine qué es lo que sentiría si él fuera Clark Kent, el Superman de la historieta americana, el hombre que llegó de Krypton. A primera vista, sería algo muy deseable, pero basta reflexionar un poco para comprender el terrible castigo que significaría ser físicamente inmortal e indestructible, a prueba de enfermedades y peligros, inmune a cualquier ataque, inerte ante los requerimientos del corazón o del sexo, invariable e inflexiblemente virtuoso y perfecto. Si existiera tal sujeto, sería en verdad un engendro del demonio, un robot mecánico, un ser absolutamente inhumano e infeliz, digno de la mayor lástima. Debemos recordar que aprendemos de nuestros fracasos y no de nuestros triunfos, y que apreciamos las cosas solo cuando sabemos que podemos perderlas, y que la sal de la vida es el desconocimiento de aquello que nos depara el futuro, y el constante enfrentamiento al peligro de perder todo lo que tenemos o no alcanzar lo que deseamos. Tenerlo todo y no perder nunca, sería insoportable e inhumano. Los grandes maestros hermetistas no están libres del peligro de la enfermedad o la muerte, y eso es precisamente lo más hermoso, sublime y humano de su existencia, el hecho de que siendo tan poderosos al luchar por otros, sean tan reticentes en emplear su fuerza espiritual para su propio beneficio. Sabemos que Jesús no quiso salvarse a sí mismo cuando enfrentaba la amenaza de la crucifixión, pero esto no quiere decir, de ningún modo, que fuera un impostor, sino al contrario, que aceptaba con resignación y mansedumbre la terrible prueba que le imponía su Padre Universal. El gran cabalista Eliphas Levi decía que aquellos hombres, los grandes iniciados, encontraban preferible gobernar a los reyes que ser reyes ellos mismos.
¿Es posible entender esto? No es difícil entender que un hombre verdaderamente importante prefiera pasar inadvertido en la vida, ocupando una posición de segunda o tercera categoría, huyendo de la fama, la riqueza, y los honores que inmortalizan el genio humano. El postulante a la iniciación debe elegir el camino fácil o difícil, pero hacerlo de una manera imparcial y concienzuda, y considerando que si elige la senda del estudiante, puede en el futuro ser discípulo, pero que si trata de convertirse en discípulo prematuramente, el fracaso puede ser tan estruendoso o doloroso, que lo traumatice de modo irreversible, debiendo, en ese caso, esperar una nueva oportunidad en una próxima reencarnación. Sea cual fuere la elección, el sujeto se enfrenta a barreras internas que debe conocer para tener una noción clara de qué es lo que le ocurre en un momento determinado. Estas vallas son, entre otras, las siguientes: vanidad, orgullo, egoísmo, y suficiencia. Cuando el individuo tiene una autoestima muy elevada, esta se constituye en la principal barrera para contemplar la verdad hermética, sin prejuicios. Cree saberlo todo y estar por encima de esas supercherías. Por supuesto que emplea esta calificación u otra parecida, solamente por la ignorancia que tiene con respecto al tema, ya que con toda seguridad, jamás antes ha estado en una escuela iniciática hermética, y sin haber vivido esta experiencia, puede opinar. Hay otros cuyo contacto con una escuela no ha sido feliz, y que se han sentido profundamente heridos en su amor propio por no haber podido superar las pruebas que se le han puesto en su camino. Desgarrados por este sentimiento, y con el fin de poner a salvo su preciosa autoestima, descalifican la enseñanza y la escuela, argumentando, por algún motivo que siempre encontrarán que es deficiente, inútil o perniciosa. Volviendo a los 4 obstáculos principales a los que se enfrenta el postulante a la iniciación, es necesario decir que vanidad no es solamente el narcisismo del individuo, sino que se refiere también a su conocimiento vano, es decir, a lo que no tiene un contenido ni un significado verdaderamente esencial, profundo y trascendente. La vanidad y la autoestima exigen a la persona que presuma constantemente ante los demás de un poder, importancia o inteligencia de la cual seguramente carece. El orgullo es un intento infantil de combatir la propia debilidad aparentando una fuerza que no se tiene. El egoísmo inclina al individuo a convertirse en centro del universo, pretendiendo que todo gire en torno de él. La suficiencia, por otra parte, es solamente la ignorancia de cuánto falta por conocer. En resumen, estos defectos hacen que el hombre exagere su propia importancia, y se sienta superior al común de los mortales, menospreciando a quien no esté por encima de él en cuanto a situación económica, posición social o instrucción universitaria. Solamente la experiencia del diario vivir lo convencerá, con el paso del tiempo, de que no es tan privilegiado como creía serlo. El verdadero daño que esta situación produce a las posibilidades de evolución hermética del individuo, consiste en su rechazo inconsciente a lo que escucha, cuando esto no proviene de personas con una imagen, un prestigio o una fama mayor que la propia. En realidad no existe ninguna posibilidad de que el postulante tenga un auténtico confrontamiento de su inteligencia con el hermetismo mientras no viva una experiencia esotérica que Gurdjieff describió como la experiencia de la propia nadidad, lo cual, en el fondo, es llegar a reconocer la propia impotencia de escaparse de las condiciones generales que rigen la vida de uno mismo. Significa darse cuenta que no es posible realizar lo que uno quiere, ya que las cosas ocurren de manera diferente a nuestro deseo, o simplemente no ocurren, y que además, suceden acontecimientos no deseables. Más propio sería manifestar que aquello que Gurdjieff llamó la propia nadidad, es en verdad, el darse cuenta de manera práctica y cabal, que uno mismo está absolutamente programado, física, instintiva, emocional e intelectualmente, y que resulta imposible romper el programa, ya que éste no puede destruirse o modificarse a sí mismo en su estructura básica y profunda. Es así, que mientras más grande e importante sea la imagen que un hombre tenga de sí mismo, menos probable será que pueda comprender de buenas a primeras, la filosofía hermética. El programa rechaza el hermetismo, porque éste no está incorporado a los valores comunitarios culturales,
Y si lo estuviera, la gente lo aceptaría ciegamente, pero esto no tendría ningún valor, ya que no pasarían, en su conocimiento, de la imitación y superstición. En buenas cuentas, es preciso reconocer, de manera genuina y vital, la propia pequeñez e insignificancia, para poder acercarse a los primeros pasos iniciáticos, ya que de otro modo, no sería el individuo mismo quien se constituiría en estudiante o discípulo, sino que esto ocurriría con el falso ser, la máscara o persona, es decir, la personalidad. Herméticamente, sostenemos que la personalidad y el programa constituyen algo similar y que mientras el estudiante no consiga elevarse por encima de su propia personalidad, no logrará entrar en contacto con su ser real, ni menos llegar a conocer la verdad. Personalidad tiene para el hermetista un sentido casi diabólico, ya que es el mecanismo que mantiene dormido y prisionero al verdadero yo esencial. Al comienzo de su iniciación, el estudiante debe tratar de trascender su programación cerebral, aun cuando sea por pocos minutos, ya que esto le permitirá, en cierta medida, verse a sí mismo. A fin de trascender su programa, debe esforzarse en ser lo más impersonal posible, dejando de lado todo concepto o idea previa, tal como si él mismo fuera una inteligencia viviente que se desplaza por el universo, pero sin tener un cuerpo físico. Impersonalidad involucra imparcialidad, paz, ausencia de temor, y carencia de fe y antife. No hay nada más perjudicial que aquellos neófitos que llegan poseídos de una santa fe, o de quienes son dominados por una ciega antife. Ni uno ni otro podrán efectuar una aproximación verdaderamente inteligente al hermetismo. Resulta necesario insistir en que el neófito debe comprender cabalmente que si él llega a una escuela, no es para que le enseñen cosas, ya que no es esa la función de las escuelas iniciáticas, por cuanto el hermetismo es una ciencia prohibida al Homo sapiens. Se le admite solamente para darle la oportunidad de demostrar la valía de su contenido interno, es decir, la potencia de su fuerza espiritual latente, ya que si ésta no existe, o es demasiado escasa, el sujeto está muy cerca del animal, haciéndose imposible el salto que pretende dar, por la inmensidad del abismo que existe entre los polos opuestos, animal y hombre. En efecto, la fuerza espiritual indica la magnitud del distanciamiento conseguido por una persona con respecto al animal. Al neófito se le coloca en condiciones vitales muy especiales, y se le proporcionan herramientas para que pueda elevar su estado de conciencia y tener acceso al conocimiento. El conocimiento está en la escuela, pero no se entrega en la misma forma en que se enseña una ciencia, una disciplina o una técnica cualquiera. Es el discípulo quien debe apoderarse de este conocimiento básico, el cual está siempre encubierto. Es por esto que es preciso tener ojos para ver y oídos para escuchar. Esta apropiación del conocimiento solo será posible si el estudiante en un supremo esfuerzo de conciencia, penetra el velo de las alegorías, parábolas, comparaciones, y símiles. Se trata precisamente de que solamente los que son guiados por su espíritu o yo esencial lleguen a conocer la verdad. Los que estén motivados solo por la curiosidad, el egoísmo o intereses puramente pasionales, no pueden llegar a la luz de la verdad, lo cual es una suerte, ya que no habría mayor maldición que un hombre o mujer, estelar villano, inmoral o irresponsable, lo que por cierto, no puede ocurrir. Cuando un ejemplar sapiens demuestra su valor interno, se considera que es digno de ser ayudado, con el fin de prepararlo para su ulterior y proyectada mutación. Gradualmente, la ciencia hermética dejará de ser un conocimiento prohibido para él, ya que se ha hecho merecedor al alto honor de conocer la ciencia universal. En resumen, el conocimiento hermético es solo para una pequeña élite, pero cualquiera que tenga una profunda motivación derivada de una auténtica inquietud espiritual, puede llegar a formar parte de la élite. Por lo demás, el vulgo no desea ni quiere el conocimiento, por el contrario, lo menosprecia, confirmando las palabras de Jesús: no arrojéis perlas a los cerdos. Existen muchos que nacieron cerdos, están felices de serlo y morirán cerdos. Es casi seguro que este secreto hermético chocará a muchas personas, quienes desearían que estos conocimientos se impartieran libremente, y que ven en su prohibición un signo de egoísmo o debilidad.
Quienes así piensen, debieran observar la naturaleza, donde abundancia y mediocridad son sinónimos, ya que los organismos superiores son escasos y se manifiestan solo excepcionalmente después de un riguroso proceso de elección, ya que constituyen la élite de la especie. Aun cuando el neófito no llega a una escuela iniciática para que le enseñen cosas, como ya lo hemos señalado, debe asistir a charlas o clases de instrucción. ¿Cómo entender entonces esta paradoja? En verdad es muy simple. Las instrucciones no están destinadas a enseñar, sino a destruir en cierta medida el programa cerebral del discípulo, para que así, él mismo vaya concibiendo su propio conocimiento por un proceso de iluminación interior. Las charlas no son para memorizarlas o aprenderlas, sino que constituyen el fermento espiritual e intelectual para las profundas transformaciones que deben producirse en el estudiante. Sin embargo, para que estos cambios se hagan efectivos, es preciso saber escuchar, con el fin de hacer llegar a la razón, en forma íntegra todo lo que se recibe en las instrucciones, ya que el sapiens, usualmente, entiende solamente lo que le conviene, y rechaza aquello que está en pugna con su autoestima, sus pasiones inferiores o intereses personales. La iniciación real. La iniciación real, que es la única auténtica, es siempre un proceso profundo, concreto, objetivo y material. Es la valla que nunca atraviesan los que mariposean de escuela en escuela, y los que no quieren desprenderse de esta individualidad animal. Es el camino donde nunca llegarán los iniciados teóricos, los maestros de lo simbólico, los magos de escritorio, los ratones de biblioteca, los cruzados del intelectualismo y la retórica, los pagados de sí mismo, los cobardes y los adoradores de la cultura onírica y defensores de la mediocridad humana. Muchos hombres famosos han usado el nombre de iniciados, pero solo una escasa minoría ha llegado a la realización iniciática, superando los límites de una teoría generalmente espuria o desacertada. Es así como reconocemos en Gurdjieff a uno de los grandes maestros de este siglo, quien desgraciadamente no dejó un heredero hermético, seguramente por no considerar a nadie capacitado debidamente para esto. Lo mismo ocurrió con Madame Blavatsky, cuyo fallecimiento marcó el comienzo de la disolución de la sociedad teosófica. Uno de los grandes errores que cometen los aficionados a las cuestiones ocultas o esotéricas, es considerar la iniciación solo como un conjunto de prácticas, conocimientos o ceremonias, ignorando su carácter trascendental, cósmico, místico, divino y eterno, ya que representa, en verdad, un acto tremendamente significativo desde el punto de vista de la verdad universal, como es la transformación del animal sapiens en hombre estelar. Tan inmenso logro, en que la realidad supera los más descabellados sueños del sapiens, no puede encararse con el ánimo festivo o ligero de quien emprende una aventura más o menos interesante, sino que es preciso evaluarlo en toda su enorme dimensión, como la más noble y elevada empresa que el coraje humano pueda emprender, el abandono consciente de la especie Homo sapiens para unirse a una especie inmensamente superior desde el punto de vista evolutivo, el hombre estelar. En la historia de la humanidad, no ha existido ni existirá jamás una gesta que pueda igualar en importancia a esta epopeya de la elevación espiritual del Homo sapiens. A pesar de esto, mucha gente habla de convertirse en iniciado como quien proyecta llegar a ser médico, ingeniero, técnico electrónico, miembro del Rotary Club o aficionado al estudio del yoga o la parapsicología. Es preciso considerar que por mucho que el sujeto aprenda sobre teorías o doctrinas esotéricas, si no ha pasado por la muerte hermética en forma real y no simbólica, jamás será un verdadero iniciado. En verdad, iniciación es renunciamiento y cirugía del alma. No se crea, sin embargo, que esta renunciación de la cual hablamos se refiere simplemente a prácticas ascéticas tales como abstenerse de determinadas cosas, sino que implica el sacrificio absoluto de la individualidad animal. El egoísmo animal debe desaparecer para dar paso a la impersonalidad espiritual. Es preciso renunciar a los placeres de la bestia humana, para reemplazarlos por los placeres del iniciado, el cual, habiendo obtenido un perfecto equilibrio, satisface en iguales proporciones su hambre animal y espiritual. Las personas vulgares tienen como única meta la satisfacción de sus apetitos animales, y su esfuerzo productivo va destinado,
principalmente, a comprar el oro que les permitirá adueñarse del placer y los bienes materiales. Debido a esto, su centro de gravedad está localizado en su masa corporal. Es el cuerpo quien utiliza al cerebro, inspira las emociones, y provoca las pasiones. El cuerpo es el amo, y el sujeto mismo, el esclavo. Cuando la materia corporal decae y muere, el individuo se encuentra repentinamente liberado de su esclavitud, y comprende por primera vez, sin beneficio alguno, que jamás tuvo vida, pensamiento, sentimiento, ni experiencias propias, y que fue solo un mero sirviente que debió laborar para alimentar y satisfacer las necesidades de una masa de protoplasma. Aquella vida que debió servirle para evolucionar, ser feliz, y progresar, solo derivó en el recuerdo de las cosas que realizó o no pudo hacer. Ciertamente, el cuerpo no es el individuo, este toma un cuerpo físico con el fin de adquirir experiencia que le permita perfeccionarse a sí mismo y evolucionar, propósito que se ve generalmente frustrado o que resulta de una insuficiencia y pequeñez aterradora. En el recuento final de su vida, el sujeto advertirá lo poco que logró de la existencia para su propio peculio, y lo mucho que se vio obligado a dar para que el circo del sapiens continuara funcionando. El iniciado cambia toda esta situación, pero lejos de despreciar el cuerpo, como lo hacen algunos pseudomísticos, lo fortalece, dándole además, conciencia e inteligencia con el fin de humanizar a la bestia. Este animal, espiritualizado y humanizado, deja de sentir estados pasionales, ya que está sujeto a la conciencia superior del individuo. Sin embargo, es preciso convenir que el cuerpo en sí mismo no tiene nada de malo o sucio, por el contrario, es una estructura biológica perfecta donde se aprecia la mano maestra del gran creador. Es el sujeto mismo quien pervierte al cuerpo y lo lleva a la corrupción. Es así como los animales que podemos observar en estado salvaje, son completamente puros en su naturaleza animal, no conocen la perversidad. Si matan, lo hacen impulsados por el temor o la necesidad de alimentarse, pero no por gusto de matar. El sapiens es el único animal sanguinario e impuro, ya que no es ni animal ni humano, sino un híbrido. Podríamos sintetizar el propósito de la iniciación en una corta frase: iniciación es convertir un animal programado en un hombre estelar desprogramado y libre. Para realizar esto, existe un solo camino, por mucho que pueda hablarse al respecto, y esto es, la destrucción de la personalidad, considerando esta como el programa del individuo. Herméticamente hablando, podemos considerar que el sapiens está compuesto por dos fuerzas básicas: su programa biológico cerebral personalidad, y su espíritu o chispa divina, al cual podemos llamar yo superior. El programa contiene en sí mismo todos los elementos robóticos del individuo, los cuales lo conectan al computador central de la especie. El espíritu es la emanación de Dios, o causa primordial de la vida, y encarna en un cuerpo físico para tomar experiencia en la materia.